poderle dar el lugar que se merecen a los personajes que se lo han llevado. Obviamente podrá caernos bien o podrá no caernos bien las personalidades de cada uno, pero lo de Hugo Sánchez, lo de Julio César Chávez, el campeón máximo del boxeo, el Toro Valenzuela y Ana Guevara, son las 4 estrellas más importantes del deporte nacional histórico. Sí, para mí sí. Este asunto además, Leo, Rodrigo, lo hicieron antes de la época del internet, ¿no? Donde pues ahora todos los contenidos son inmediatos, hacen viral cualquier asunto sin que sea una victoria así resonante como las que tenía Hugo Sánchez, ¿no? Yo me acuerdo mucho de esa música, Leo, seguramente te acuerdas de esa música española de guitarra para entrar a los partidos Sí. sábado, domingo a las 9 de la mañana y ahí estabas a ver cuántos pases le ponía Butragueño, Sanchís, la Quinta del Buitre. Lo que estamos viendo de Ana Guevara era espectacular. 1:20, 1:25, verla competir en Finlandia, en Suecia, su gran rival Katy Freeman, etcétera, paralizaba prácticamente el país durante media hora. El previo que siempre hacía Gerardo Lisiaga, que siempre lo acompañó durante toda su carrera, y después la narración de las carreras. Entonces, para mí tiene doble o triple mérito porque se volvieron ídolos de masas, se volvieron todo un fenómeno antes de las redes sociales, porque ahora alguien que mete 2 goles, ídolo. Y luego se cae, ¿no? Pero estos lograban mantenerse. Entonces, era simple y sencillamente un fenómeno impresionante, ¿eh? De estos 4, estoy completamente de acuerdo que son los deportistas más grandes que quizá han existido en nuestro país. Yo tal vez agregaría en cuanto a mujeres a Soraya Jiménez por ser la primera medalla de oro para una mujer y tal vez por ella Lorena Ochoa. Entendemos que el deporte también influye mucho en el sentido de que estamos hablando que Hugo Sánchez, que Julio César Chávez y que Fernando Valenzuela son los 3 deportes favoritos para el país, fútbol, boxeo y béisbol en ese orden, ¿no? Creo que también, y bien lo dicen, el tema de cómo se va a terminar de darle un homenaje, porque normalmente ese es póstumo y no antes, en verdad. Es más, se le terminó retirando el número a Valenzuela en los Dodgers y en México se tardó en su momento entendiendo que México era una revolución. Entonces, poco a poco creo que vamos a entender que también estamos en un momento que cuando están en activo se les critica demasiado esperando que sean perfectos. Por eso se podría discutir en el sentido de que queremos que sean los mejores en todo, pero ya están haciendo historia cada uno y el todo de Xochitl, decimos, es para Cooperstown o no, pero era ya el más grande del béisbol mexicano. Pero no ha habido otros que hayan mantenido una regularidad durante tanto tiempo, durante lo mejor de lo mejor en su momento. Porque lo hizo Hugo, porque lo hizo Julio César, porque lo hizo el Toro y porque lo hizo Ana Guevara. Porque mantuvieron, pero sobre todo arrastraron a la gente para que se convirtiera en una manía. O sea, ya fuera la de Ana, ya fuera la de Julio, la de Hugo o la del Toro, estos 4 mantuvieron una regularidad durante, ¿qué les gusta? ¿Una década? O sea, prácticamente lo del Toro fue extraordinario. Lo de Julio César, con esas grandes rivalidades, casi a punto de perder las 100 victorias, el invicto que tenía hasta ese momento, el despertarte para observar un partido del otro lado del mundo, tener la oportunidad de estar ahí cercano al tema de Hugo Sánchez y lo de Ana Guevara, en un deporte en el cual nadie le importaba, en un deporte en el cual nadie sabía, en donde no se conocía o se tenía la cultura, ahí es donde lograron hacer la grandeza estas 4 grandes estrellas, ¿o no? Sí, o sea, esa es la regularidad. Y atendiendo a esta pregunta, Leo, igual mucha gente va a criticar en redes sociales, pero para mí sí merecía ser declarado hoy un día de luto nacional, Fernando Valenzuela, y te explico por qué. Hay políticos que no hacen absolutamente nada con el país y la bandera a media asta. Entiendo perfectamente los premios Nobel que hemos tenido de química, de literatura, con Octavio Paz, etcétera, pero son mexicanos que te llenaban de orgullo, que plantaban cara ante los más grandes dentro de su departamento, dentro de su especialidad. Fernando Valenzuela lo hizo. Fue capaz de dignificar una cultura latina, de llevar gente al estadio de los Dodgers. Se habla de que antes de Fernando Valenzuela el porcentaje de latinos era del 4%, y después subió 18, 45%. Entonces dignificó una profesión e hizo creer en el sueño americano de los que tienen papeles y de los que no lo tienen, trabajar bien a alguien que prácticamente no daban un peso por él cuando lo descubrió Mike Brito, después de lo de Ton La Sorda. Entonces, para mí,
se está quedando corto este homenaje, estas palabras que ha dicho hoy la parte política de nuestro país. Para mí merecía algo más e incluso, la parte con todo política... respeto, merecía hoy ser declarado un día de luto en todo el país por la contribución. Y no solamente que se haga menos, porque este es un deportista. Y ahí está la señora Padierna, que ni siquiera supo decir el nombre. O sea, con todo respeto, eso, ¿no? Tienes que valorar y tienes que tener noción de quién fue él. Aunque sea un deportista y lo menosprecien de que esto es recreativo, él fue y dignificó la cultura de lucha y de identidad nacional en otro país, el más poderoso del mundo, por favor. Pero ¿sabes qué, Chava? Además, no solamente que sea deportista, es que ha conseguido dar ese paso, además de volverse cultura pop. Es decir, te gusta o no el béisbol, sabes quién es Fernando Valenzuela. Si lo vieras o no, tú entendías qué es lo que significaba. Hablamos mucho en el contexto, pero poco se habla de que no iba gente en el estadio. Ustedes ya relataron el tema de qué tan convulso era el béisbol de las grandes ligas en ese momento. El tema latino, siendo Los Ángeles la segunda ciudad segunda ciudad como tal, con más mexicanos en el mundo después de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es todo lo que refrenda, y bien lo dices, el luto nacional, creo que era lo mínimo, de verdad lo mínimo, y a mí me ha sorprendido, con todo el respeto, y que seguramente llegará el momento, se vienen los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Por más que Fernando Valenzuela, toda su leyenda en las grandes ligas, y en México sí jugó, pero no tanto como hubiera sido, a mí me sorprende que a este punto no se ha nombrado la temporada de Fernando Valenzuela justo en los 100 años, justo para el más grande. El Pacífico ya lo agarró en camino, pero creo que la Liga Mexicana de Béisbol sería uno de los mejores homenajes que podría hacer en su deporte y en México, y en qué momento que está el béisbol. Y que además vamos a conocer a un elemento que trató de rescatar también al béisbol mexicano con una de las franquicias más importantes, que después, querido o no, terminaría de alguna otra manera. Pero hoy los Tigres siguen siendo parte de, gracias a que Valenzuela llegó y buscó e intentó cuando nadie pelaba el béisbol. Hoy porque se convirtió ya en una situación hasta de estado. Pero cuando se necesitaba, Valenzuela fue uno de los más importantes apoyos para que el béisbol mexicano se mantuviera con una de las franquicias más importantes. Porque sin los Tigres no existiría estos Diablos y no existiría esta guerra civil que evidentemente le da un sabor muy diferente a los que hoy son parte del béisbol mexicano, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y muchos deportistas mexicanos, como se dice, no son profetas en su tierra. Ahora hablábamos de los deportistas más grandes. Yo creo que, con todo respeto, Hugo Sánchez tiene más detractores que gente a su favor, por lo que sea, por lo que habla, por el ego, etcétera. Pero es un gran ganador y no he visto tantos homenajes para Hugo Sánchez. Julio César Chávez me parece que es más apreciado en California, en Las Vegas, donde realmente vieron la parte cúspide de su carrera. Y lamentablemente lo de Ana Guevara, con la gestión que ha tenido la CONADE, pues mucha gente se olvida de los récords, de la medalla olímpica, de cómo competía en el campeonato mundial, y se quedan lamentablemente con esa imagen porque pues no somos capaces, ¿no?, de rendirles tributo en su propia tierra. Estoy de acuerdo, porque además lo vemos en esta semana, ¿no?, con Checo Pérez, que es de la Fórmula 1. La respuesta más clara es la afición, la noble afición. Apenas tú, Chava, estabas en la mañana, como para una conferencia de prensa que lo ves pues, como a 100 metros, sí, estaba atascado, pero no solamente atascado, Chava casi no llega, para que entiendan de verdad cómo había de gente. Es parte de que el público termina amando a estos grandes ídolos y también este punto de poder diferenciar, y creo que es lo que yo pediría, y lo decías tú bien, Leo. El caso de Valenzuela se empezó a reclamar por el tema de los Tigres. Por favor, tenemos que deslindar. Sí. Una cosa es dentro de como profesionales, como deportistas, y otro como ya empresarios. Lo mismo es Ana Gabriela Guevara, Julio César Chávez, porque no se ha metido en verdad en problemas. Sí, es una pena. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos tristes por la pérdida de Valenzuela, nuestra solidaridad con su familia y pues con todo México. Sí, la verdad que una noticia muy triste para nuestro país, porque es sin duda una leyenda y que puso muy en alto el nombre de nuestro país durante muchos años. Y bueno, es triste por toda su familia y por México. Pero bueno, al final creo que todos nos sentimos muy orgullosos de